Mira de cerca. Quiero que observes con los ojos de tu espíritu la escena que te mostraré. Imagina un hombre, el héroe más aclamado de su nación ahora corriendo. No es una huida estratégica, es una carrera desesperada por su vida. Su rostro está cubierto de sudor y polvo, pero lo que realmente lo ahoga no es el cansancio, sino el terror y la profunda, hiriente traición. Este hombre no es otro que David, el que mató al gigante, el que fue ungido por el profeta. Ahora es solo un fugitivo, solo con una espada prestada, buscando desesperadamente un escondite en las entrañas de la tierra. Su destino, la oscuridad total, el silencio sofocante de una hendidura en la roca. Su escondite, la cueva de Adulam. Quizás en este mismo instante tú también estás en tu propia cueva. Una cueva que no es de piedra, sino del alma. Una cueva tejida con hilos de amargura, un techo de deuda que te aplasta, paredes de angustia que te encierran y un piso pegajoso de rechazo que no te deja avanzar. ¿Quién de nosotros no ha sentido el aguijón de ser descartado? El mundo ama a los ganadores, a los pulcros, a los perfectos. Pero ¿qué pasa con los que caen? Los que no encajan. El conflicto que David enfrentaba es el mismo que te persigue a ti hoy. La voz que susurra que tus heridas te han descalificado para siempre del propósito de Dios. La mentira que dice que tu fracaso es tu identidad final. Es la lucha entre el destino que Dios te prometió y la realidad miserable en la que te encuentras atrapado. Ahora, permíteme llevarte dentro de esa cueva. La piedra es fría y húmeda. El aire huele a moho y a desesperación humana. David está allí, su cuerpo joven, pero su alma destrozada. ¿Qué hace un rey ungido cuando se le arrebata la corona antes de ponérsela? Llora, grita, se pregunta por qué. Pero entonces, algo extraordinario comienza a suceder en la boca de esa cueva. El primer hombre aparece. No es un guerrero glorioso, ni un noble de la corte. Es un hombre angustiado. Sus ojos están inyectados en sangre por las noches sin dormir. Su espíritu está quebrado por las cargas que ya no puede sostener. Ha perdido la esperanza en el sistema, en la justicia, quizás hasta en sí mismo. Su agonía es visible, casi palpable en el aire pesado. Luego llega el segundo. Este hombre trae consigo el peso asfixiante de la deuda. Sus posesiones han sido embargadas, su nombre arrastrado por el fango. El miedo a ser encarcelado o esclavizado lo ha convertido en un fantasma, huyendo de los cobradores, deshonrado ante su familia. Y después, el tercero y el cuarto. Vienen en grupo, con el corazón lleno de amargura. No están tristes, están enojados. Están furiosos con la injusticia que han sufrido, por las promesas rotas, por la vida que les ha sido robada. Son hombres llenos de resentimiento hirviente, listos para explotar. Mira la escena. La cueva de Adulam no se convirtió en un palacio de héroes, se convirtió en un refugio de desechos. Era un imán para los rechazados. 400 hombres, cada uno con una historia de dolor y de fracaso, una legión de los que el mundo consideraba inservibles. El currículum de todos ellos era angustia, deuda, amargura. Y si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo me ayuda a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Piensa en esto. ¿Qué hizo David con este ejército de marginados? Un líder humano habría dicho: necesito a los fuertes, a los bien entrenados, a los que tienen la moral alta. Pero David no. David vio más allá del fracaso superficial. Él no vio la deuda. Vio la determinación. No vio la angustia. Vio el hambre de un cambio. No vio la amargura. Vio el fuego que, una vez redirigido, podría quemar por la justicia. La cueva de Adulam es el laboratorio de Dios, es el lugar donde la materia prima es el dolor puro y el producto final es la fuerza sobrenatural. Dios opera de una manera contraria a la lógica humana. Él nunca pide tu currículum, Él pide tu rendición. Él no busca la perfección, busca la disponibilidad en tu imperfección. El principio es claro. Tu mayor debilidad se convierte en la materia prima de tu mayor fuerza. El que estaba endeudado se convirtió en el más fiel administrador de los recursos de David. Aprendió el valor del servicio cuando no tenía nada que perder. El que estaba angustiado encontró en David una causa, un propósito que era más grande que su propio dolor.
Su desesperación se transformó en la disciplina de la obediencia, y la amargura, ese veneno que consume el alma, fue transmutada. David les enseñó a dirigir esa furia no hacia ellos mismos o hacia otros, sino hacia la injusticia, hacia la lucha por la voluntad de Dios en la tierra. Se convirtieron en los valientes de David, la unidad de élite más temida y respetada de Israel. Eran la prueba viviente de que Dios ama lo que está roto, porque lo roto es lo que más necesita ser llenado por Él. Ahora, aplica esta imagen a tu vida. ¿Cuál es tu cueva hoy? ¿Es la ruina financiera? ¿Es una enfermedad persistente? ¿Es el divorcio que te ha destrozado? No la veas como tu celda. Vela como tu cuartel de entrenamiento. Solución, esperanza, redención y mensaje claro. La solución bíblica nunca es un escape, sino una transformación desde adentro. David no sacó a los hombres de la cueva al instante. Él entrenó a la realeza dentro de la miseria. Y esta es la enseñanza que te liberará. La presencia de Dios no elimina tu problema. Te da el poder para liderar en medio de él. Dios está buscando a los que están en la cueva. ¿Por qué? Porque allí el ego es más pequeño. El orgullo no cabe en la oscuridad de la desesperación. En Adulam, los hombres tuvieron que despojarse de sus títulos falsos y de su arrogancia para aceptar la ayuda. Porque allí la visión se aclara. Cuando el mundo te rechaza, finalmente puedes ver quién es verdaderamente leal. Dios que nunca te abandona, porque allí se descubre el potencial puro. Dios no está interesado en pulir tus talentos. Está interesado en revelar el carácter forjado en el fuego. Los valientes de David eran hombres con carácter de diamante, endurecidos en la necesidad y el dolor. Tú no eres el fracaso de tu historia. Eres el candidato perfecto para un encuentro divino. Tu deuda te está enseñando a depender. Tu amargura, una vez rendida, te dará una pasión por lo correcto. Tu angustia es la señal de que algo dentro de ti anhela la paz que solo Cristo puede dar. La cueva no es tu fin, es tu incubadora de propósito. Permítete una última imagen poderosa. Mira a David años después, sentado en el trono de Israel. Mira a sus valientes. ¿De dónde vinieron? No de las escuelas de guerra, no de la nobleza. Vinieron de la cueva. Eran la prueba tangible de que Dios toma la basura del hombre y la convierte en el tesoro de su reino. Escucha bien esta revelación que impactará tu espíritu. La cueva de Adulam no era un lugar para esconderse, era un lugar para encontrarse. Tú que hoy te sientes derrotado, eres el futuro general de Dios. Tu pasado no es un ancla, es una plataforma de lanzamiento desde la que el poder de Dios se manifestará con una fuerza que dejará a todos asombrados. Tu transformación comienza ahora. Sal de esta hora de reflexión, no con la cabeza baja, sino con los hombros rectos. La voz de la amargura y la deuda debe callar. Eres un valiente en proceso. David te está esperando. Dios está esperando tu rendición total. Él está listo para convertir tu agujero de desesperación en la fuente de tu leyenda. Levántate. El mismo poder que transformó a esos 400 hombres rotos te está llamando a ti a una vida de poder, victoria y propósito invencible. La batalla es difícil, pero tú ya has ganado si entregas tu dolor al único que puede convertir el desecho en diamante. Ve y sé la leyenda que fuiste llamado a ser. Has comprendido la clave inicial. La cueva no es tu fin, sino tu incubadora. Pero ¿cómo se logra esta transformación? ¿Cómo se convierte una banda de hombres quebrantados en una unidad de élite que reescribiría la historia de Israel? La respuesta está en la disciplina del desierto y la redefinición del liderazgo. Quiero que visualices el entrenamiento que nunca se grabó, las noches bajo la luna fría de Judá, donde el único sonido era el viento, silbando sobre la roca, y los murmullos de hombres confesando sus fracasos. David no les dio manuales de estrategia militar, les dio salmos. Les enseñó a redirigir la amargura que tenían contra sus acreedores o contra el rey Saúl, y a canalizarla hacia una pasión por la justicia y la verdad de Dios, el poder de la nueva identidad. El mundo les había dado etiquetas: endeudado, amargado, afligido. David, bajo la unción del Espíritu, les dio una nueva identidad. Les llamó mis hombres. En el desierto,
La sociedad no puede imponer sus etiquetas. En la oscuridad, lo único que importa es la luz que llevas dentro. El hombre que estaba lleno de deudas aprendió que su verdadero valor no estaba en sus bienes perdidos, sino en su lealtad inquebrantable. El que estaba amargado, al ver el ejemplo de David, un hombre ungido que no tomó venganza, sino que confió en el tiempo de Dios, aprendió que la verdadera fuerza reside en el perdón y la paciencia. Tú que te sientes descalificado por tu pasado, debes entender esto. Dios nunca te ve a través del lente de tu error. Él te ve a través del lente de su promesa. Tu cueva te está obligando a despojarte de la vieja identidad que te falló y a revestirte de la armadura del carácter que te hará invencible. Piensa en los desafíos que enfrentaron. No era solo la amenaza constante de Saúl, era el hambre, era la sed, era la desconfianza mutua. Eran hombres con trauma, obligados a convivir en un espacio reducido y hostil. El verdadero milagro de Adulam no fue militar, fue relacional. David no solo les enseñó a pelear juntos, les enseñó a vivir juntos en la vulnerabilidad. Les mostró que, al rendir sus propias batallas al Señor, podían luchar por la batalla del otro. El Salmo de la Cueva. Se cree que fue en esa cueva que David escribió el Salmo 142. Escucha las palabras que surgieron de la boca de un rey fugitivo, rodeado por los desechados de la sociedad. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz pedí a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Aquí reside el segundo principio transformador. La cueva de Adulam es el lugar de la oración cruda, sin filtros. No es un sitio para la religiosidad superficial, sino para el clamor desesperado del alma. David no fingió estar bien. Él expuso su queja. Si tú estás en tu cueva emocional, económica o espiritual, deja de ponerte una máscara de fortaleza falsa. Dios no necesita tu actuación, necesita tu verdad. Tu queja, tu dolor, tu más profunda angustia, se convierte en la materia prima del salmo que el cielo está esperando para responder. David clama: no hay quien cuide de mi alma. No tengo refugio. No hay quien pregunte por mí. ¡Qué honestidad brutal! Y cuando David expresa esta soledad, no se hunde, sino que se levanta. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Ves el giro? La desesperación se convierte en declaración. El vacío se llena con la presencia. La cueva enseña que cuando todo se ha ido, Dios es suficiente. Tu problema no es que no tengas un escape. Tu problema es que aún no has aceptado que Dios es tu escape, tu refugio y tu porción total. El peligro de salir demasiado pronto. Muchos de nosotros, al sentir un pequeño alivio, queremos huir de la cueva. Corremos del dolor, de la incomodidad, de la disciplina que el desierto nos está imponiendo. Pero la Biblia nos enseña que el proceso de Adulam tiene un tiempo. Si David y sus hombres hubieran salido de allí demasiado pronto, sin haber forjado la lealtad y el carácter que los unió, habrían sido solo 400 hombres desorganizados, fácilmente dispersables. El profeta Gad, enviado por Dios, le dio a David una instrucción crucial. No te quedes en esta fortaleza. Vete a la tierra de Judá. 1 Samuel 22:5. La cueva era necesaria, pero era una estación, no el destino final. Era el crisol, pero no el campo de batalla. ¿Cuál es la lección para ti? Dios no te quiere en tu cueva por comodidad, sino por carácter. Cuando el carácter ha sido forjado, cuando la amargura se convierte en pasión, la deuda en diligencia y la angustia en fe, Dios mismo te da la orden de partida. Él te dice, basta, estás listo. El momento de salir no lo marca tu cansancio, sino la voz profética de Dios que te da la nueva dirección. La ley de la siembra en el desierto. Hay otro elemento crucial en la historia de Adulam: la siembra. Los hombres no se limitaron a recibir, se prepararon para dar. Después de Adulam, David y su compañía se encontraron en el desierto de Keila. Los filisteos estaban atacando la ciudad y robando la cosecha. David preguntó a Dios si debía ir a salvar a Keila. La respuesta fue sí. Piensa en esto. Los hombres de Adulam eran fugitivos, perseguidos, y ahora Dios les pide que arriesguen sus vidas para salvar la cosecha de otros. Ellos no tenían nada, estaban endeudados,
pero se les pidió que dieran su servicio y su valor por gente que ni siquiera conocían. Este es el tercer principio. La sanidad total de la amargura y la deuda ocurre cuando dejas de enfocarte en tu propia escasez y te conviertes en un proveedor para otros. Si tienes deudas, sé diligente para honrar tus compromisos y ayuda a alguien más con tu experiencia y tu tiempo. Si estás afligido, usa tu empatía, tu cicatriz, para consolar a otro que está pasando por el mismo valle. Si fuiste rechazado, abre tus brazos y da un refugio de aceptación a otro marginado. La sanidad llega cuando siembras lo que necesitas cosechar. Los hombres de David, al salvar Keila, estaban sembrando justicia, propósito y una reputación de guerreros leales, lo cual sería la base para su futuro como la élite de Israel. La última prueba, el robo de las familias, Siclac. La historia de los valientes de David culmina en la ciudad de Siclac, 1 Samuel 30. Después de todo el entrenamiento, de toda la lucha, de todo el carácter forjado, regresan a su ciudad y la encuentran quemada por el fuego y sus esposas e hijos capturados. Este es el golpe final. El enemigo sabe que para destruir a un líder y a su equipo, debe atacar aquello que es más valioso. ¿Cuál fue la reacción de esos hombres transformados? El texto dice: «Y David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se derrumbaron. La angustia regresó. La amargura resurgió, tanto que la misma gente que David había transformado pensó en apedrearlo. El dolor colectivo amenazaba con deshacer años de entrenamiento. Aquí, mi amigo, está tu momento de mayor revelación. Después de salir de tu cueva, el enemigo te lanzará la prueba de Siclac, un revés tan grande que te hará dudar de tu proceso, de tu líder y de Dios. ¿Qué hizo David en ese momento? El texto dice: «Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios». 1 Samuel 36. No se fortaleció en la memoria de Goliat. No se fortaleció en la lealtad de sus hombres, porque ellos querían matarlo. Se fortaleció en Jehová su Dios. Él regresó al principio de Adulam, la dependencia absoluta. Este es el mensaje final para ti. No importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuántas batallas hayas ganado. Cuando venga el fuego de Siclac, la única fuente de fortaleza que resistirá es tu conexión inquebrantable con el Señor. David consultó a Dios: ¿perseguiré a esta banda? ¿Los podré alcanzar? Y Dios respondió con una promesa triple: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y de cierto recobrarás todo. El triunfo del carácter forjado. El resultado fue una victoria total. Recuperaron no solo a sus familias, sino también todo lo que habían perdido. ¿Y qué hizo David? Implementó la ley del botín. Como fue la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que se queda cuidando el bagaje. Les toca por igual. Esta fue la marca final de la transformación de Adulam. Los que un día estaban llenos de egoísmo, amargura y resentimiento, ahora eran un ejército que compartía la victoria por igual, valorando tanto al que peleaba como al que proveía el soporte logístico. Habían aprendido la justicia y la humildad en el crisol del desierto. Tu vida es la cueva de Adulam. Tu deuda, tu dolor, tu soledad son los 400 hombres que Dios te ha dado para que lideres. No puedes huir de ellos. Debes transformarlos. Toma tu angustia y conviértela en el clamor más fuerte. Toma tu deuda y conviértela en la diligencia más grande. Toma tu amargura y conviértela en la pasión más pura por la justicia. El rey David, el más grande de Israel, fue forjado en esa oscuridad. Los valientes, la unidad más temida, nacieron de la ceniza del rechazo. Si Dios pudo tomar a esa banda de fracasados para hacerlos héroes, ¿qué crees que puede hacer contigo? No te permitas la desesperación. Es la mentira más grande del enemigo. Eres un proyecto de realeza en proceso de construcción. El martillo es el dolor, el fuego es la prueba, y el arquitecto es el Dios Todopoderoso. Sal de esta hora de reflexión sabiendo que tu cueva es tu escuela. No tu tumba, tu fracaso pasado es el cimiento de tu autoridad futura. La única fuerza verdadera es la que encuentras al fortalecerte en Jehová tu Dios. Que el poder de la transformación te inunde ahora mismo. Levántate,
sacúdete el polvo y sé el valiente de Dios que tu generación está esperando. La gloria no reside en no caer, sino en levantarse siempre, con el carácter forjado en el lugar más oscuro. El campo de batalla te está esperando y la victoria ya es tuya. Hemos visto la angustia, la transformación del carácter y el triunfo final en Ziklag, pero debemos ir más profundo. Hay un misterio que yace en la intersección de la cueva y la corona, el misterio de la unción bajo presión. David había sido ungido por el profeta Samuel años atrás, en su juventud, frente a sus hermanos. Esa unción era una promesa de poder real. Pero ¿dónde se activa verdaderamente ese poder? No se activa en el palacio ni en la tranquilidad del campo. La unción se enciende en la cueva. Imagina la escena. David, un rey en potencia, está escondido como un bandido. Saúl, el rey ungido por Dios, ahora es un paranoico poseído por un espíritu malo, persiguiendo a su sucesor. Aquí está la paradoja divina. La unción no elimina la persecución, la garantiza, porque el enemigo sabe que un hombre con un destino real es una amenaza mayor que cualquier gigante. Tu unción, tu llamado, el propósito que Dios ha puesto en tu corazón, está siendo probado en el fuego de tu adversidad. La cueva no es solo un refugio, es el horno de prueba donde la fe se purifica como oro. Si no pasas por la cueva, la unción que recibiste en público será solo un adorno, no un poder operativo. El rechazo del mundo versus la elección de Dios. ¿Recuerdas quiénes eran los valientes? Los endeudados, los que fallaron financieramente, los afligidos, los que lucharon emocionalmente, y los amargados, los que se sintieron traicionados. Eran el antítesis de un ejército real. El mundo los había escupido. Saúl los habría ejecutado o ignorado, pero el plan de Dios es siempre subversivo. Él elige lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Él elige lo que no es para anular lo que es. Adullam te enseña que tu historial de fracaso es, de hecho, tu calificación principal para el servicio divino. ¿Por qué? Porque cuando el poder de Dios se manifiesta a través de un hombre endeudado, nadie puede decir, fue por su riqueza. Cuando la victoria viene a través de un hombre afligido, nadie puede decir, fue por su fuerza mental. La cueva asegura que, al final, toda la gloria sea de Dios. Tu debilidad es la vasija que el Señor usa para verter su poder irrefutable. La psicología de la transformación profunda. El proceso de David con estos hombres fue un profundo trabajo de sanación interior. La amargura es el veneno que carcome el espíritu, el resentimiento por la injusticia no resuelta. David no les prometió que Saúl caería al instante. Les ofreció algo mucho más valioso, una causa digna de su sufrimiento. Les dijo, en esencia, sí, has sufrido, sí, fuiste tratado injustamente, pero si usas ese fuego para vengarte, te autodestruirás. Si lo usas para servir a un reino de justicia y para proteger a los débiles, como hicieron en Keila, esa amargura se convertirá en celo divino. Tú debes hacer lo mismo. Tu dolor no es para que te consuma, sino para que te capacite. Usa la cicatriz de tu rechazo para acoger al que es marginado. Usa el recuerdo de tu escasez para ser generoso con el que tiene necesidad. Transforma tu trauma en tu testimonio. La sanidad no es la ausencia de la herida, es el uso redentor de la cicatriz. La conexión de David. El agua de Belén hay. Una historia que ilustra la lealtad extrema y la transformación de estos valientes. En un momento, David estaba en la fortaleza y suspiró: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está a la puerta? En Samuel 23:15. Belén, su pueblo natal, estaba bajo control de los filisteos, los enemigos acérrimos. El deseo de David era un simple suspiro de nostalgia, un anhelo por el sabor de su infancia. Pero 3 de sus valientes, 3 de los antiguos amargados y endeudados, oyeron ese suspiro. Mira lo que hicieron. Se abrieron paso a través del campamento enemigo, arriesgando sus vidas en un acto de devoción pura, solo para conseguir un poco de agua. Regresaron con el cántaro, listos para calmar la sed de su líder. Esto es Adullam completando su obra. El amargado,
El que una vez solo pensó en su propio sufrimiento, ahora estaba dispuesto a morir por el deseo nostálgico de su capitán. La lealtad había sustituido a la amargura. La devoción había triunfado sobre la deuda. Y David, con una humildad que solo el desierto puede enseñar, no bebió el agua. La derramó como una ofrenda al Señor, diciendo: «Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que han ido con peligro de su vida?» Aquí tienes la cuarta lección, grabada en la piedra de la cueva. La verdadera grandeza no está en el trono, sino en el reconocimiento del sacrificio ajeno. David reconoció que el sacrificio de sus hombres era tan puro, tan extremo, que se había convertido en algo sagrado, solo digno de ser ofrecido a Dios. Esto te obliga a mirarte a ti mismo. ¿Estás derramando tu sufrimiento como una ofrenda sagrada o lo estás bebiendo como un veneno amargo? El agua de tu prueba, el sacrificio de tu lucha, debe ser consagrado a Dios. Solo Él es digno de recibir el dolor que te ha forjado. El desafío de la soledad en la cima. Después de que los valientes fueron forjados, David ya no era un fugitivo, sino un líder con un ejército leal. Pero el proceso no terminó. Un líder transformado debe enfrentar la soledad de la cima. En la cueva, David estaba rodeado de hombres rotos que dependían de él. Cuando él se angustiaba, ellos lloraban, pero cuando llegó el momento de tomar decisiones estratégicas difíciles, como la masacre de los sacerdotes de Nob a manos de Mínimos y Saúl, un incidente provocado indirectamente por David, David tuvo que cargar el peso de la responsabilidad solo. Él le dijo al sacerdote Abiatar, el único sobreviviente: «Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre». Un líder maduro, forjado en Adulam, acepta la responsabilidad por las consecuencias de su proceso, incluso cuando las circunstancias son brutales y externas. Tú también serás probado en esto. La madurez espiritual es cuando dejas de culpar a Dios, al sistema o a las personas por tu cueva y comienzas a tomar propiedad de tu respuesta y de tu camino. David asumió la carga, no con amargura, sino con la gravedad de un rey que entiende que su vida tiene consecuencias divinas y humanas. La promesa futura. El carácter se convierte en legado. Mira el legado de Adulam, el legado que tú estás destinado a construir, de la deuda a la generosidad. Los hombres que no tenían nada y estaban endeudados se convirtieron en los cimientos de la prosperidad de Israel. Aprendieron a administrar con integridad lo poco que tenían, y Dios les confió el reino entero. De la amargura a la visión, la cueva les enseñó a entender los tiempos. Se volvieron sabios, no solo fuertes. La Biblia dice que a David se le unieron hombres de Isaacar entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. 1 Crónicas 12:32. La sabiduría se une al carácter forjado, de la angustia a la audacia. Estos hombres fueron los que se atrevieron a hacer hazañas épicas. No eran temerarios, eran audaces. La audacia es la fe que ha sido probada en la oscuridad y que ha visto la fidelidad de Dios. Tu salida de la cueva. La orden de salir de la cueva es para que vayas a la tierra de Judá. Alabanza. Esto significa que tu viaje no es solo de supervivencia, sino de gratitud. La verdadera señal de que has completado el proceso de Adulam es que tu alabanza supera tu queja. Ya no oras, sácame de aquí. Ahora clamas, te alabaré aunque permanezca aquí. Es la alabanza incondicional la que le da el toque final a tu transformación. Conclusión poderosa y final. Hermano, hermana, que me escuchas. Si la cueva te ha obligado a arrodillarte, estás en el lugar correcto. Si te ha despojado de tus títulos, estás listo para recibir la verdadera corona. El plan de Dios no es evitar tu dolor, sino usar tu dolor para crear a un líder que tenga el corazón de David. No eres un fracasado, eres un valiente en construcción. Recibe esta palabra final, con la autoridad de quien sabe que la oscuridad precede a la corona. No hay trono sin cueva, no hay gloria sin desierto. Tu angustia es temporal, tu carácter es eterno. Toma el cántaro de tu sufrimiento, conságralo al Señor y prepárate para liderar con la fuerza y la humildad de un rey forjado en la adversidad.
La prueba terminó. La hora de la manifestación de tu gloria ha llegado. Levántate y sé el valiente que Dios te ha llamado a ser. Hemos establecido que Adulam fue la escuela de la realeza, donde los endeudados y afligidos se graduaron como una élite militar. Pero la verdadera prueba de la escuela no es el examen, sino la ejecución. El fruto visible del proceso de Adulam se encuentra en los registros de sus hazañas, consignadas en 2 Samuel 23 y 1 Crónicas 11. Mira sus nombres. Cada uno de ellos, una vez marcado por el fracaso, ahora es un título de honor en el libro de Dios. Sus acciones no fueron solo proezas físicas, fueron actos proféticos que revelaron el poder de Dios manifestándose a través de la fragilidad humana. Joseb-Basebet, la velocidad y la potencia del espíritu El. Primero de los 3 principales valientes es Joseb-Basebet el Tacmonita. Su hazaña es escalofriante. Mató a 800 hombres en una sola ocasión. 2 Samuel 23:8. La hazaña profética. ¿Qué significa matar a 800 hombres de un golpe? En términos militares, es imposible. En términos físicos, es exhaustivo. Esta es la demostración de la soberanía total de la unción sobre la limitación humana. Los 800 no representan solo soldados, representan la magnitud de los problemas que te han asediado. 800 deudas, 800 miedos, 800 voces de crítica. La lección de Adulam. Josep nos enseña que cuando sales de la cueva no solo sales sanado, sales supercargado. El poder que se acumuló en el silencio, en la obediencia, en el quebrantamiento, se desata en una descarga de victoria inaudita. No enfrentarás tus problemas con tu fuerza natural, sino con la multiplicación divina de tu esfuerzo. Una mano, un golpe, 800 caídos. Tu desafío. No midas tu batalla por su tamaño, sino por la autoridad con la que luchas. El hombre forjado en Adulam sabe que no es su fuerza, sino la mano de Dios en su mano, la que multiplica la eficacia. Si te enfrentas a una montaña de 800 problemas, recuerda a Joseph, tu unción te da el poder de la sobrecapacidad. 2. Eleazar. La permanencia y la adhesión de la fe. Luego viene Eleazar, hijo de Dodo. Su historia es la lección suprema sobre la fidelidad incansable. En medio de una batalla contra los filisteos, los hombres de Israel huyeron. Eleazar se quedó solo, la hazaña profética. Dice la Escritura que él se mantuvo firme e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó tanto que se le quedó pegada a la espada. 2 Samuel 23, 9-10. El ejército solo regresó después de que Eleazar terminara para tomar el botín. La lección de Adulam. El milagro no fue solo que mató enemigos. El milagro fue la adhesión, que la mano se le pegara a la espada. Esto es la imagen perfecta de la determinación inquebrantable que se produce en la cueva. Eleazar no podía soltar su arma, no porque estuviera atado, sino porque la devoción se había fusionado con la tarea. Espiritualmente, la espada es la palabra de Dios. La mano de Eleazar pegada a la espada es la fidelidad total del creyente a la palabra de Dios. Tu proceso te está llevando a ese punto, a una fusión total con tu propósito, a que te niegues a soltar la palabra sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu ministerio. Incluso cuando todos los demás han huido, la gente solo regresa cuando la batalla ha terminado para preguntar, ¿cómo lo hiciste? Y la respuesta es simple: no pude soltar mi fe, tu desafío. ¿Qué estás a punto de soltar en tu vida? ¿Tu matrimonio, tu sueño, tu llamado? La cueva te enseña que la victoria completa se revela cuando tú permaneces solo en la brecha. Dios está esperando tu adhesión incondicional. Sama, la defensa del terreno y el valor de la semilla. El tercer valiente principal es Sama, hijo de Ashe el Ararita. Su historia es la más conmovedora para aquellos que luchan por lo pequeño y lo vital. Los filisteos se reunieron en un campo de lentejas. 1 Crónicas 11:13. El pueblo nuevamente huyó de la presencia filistea. La hazaña profética. Mientras todos huían, Sama se puso en medio de aquel terreno, lo defendió e hirió a los filisteos.
Y Jehová dio una gran victoria. 1 Samuel 23, 11, 12. La lección de Adulam. ¿Por qué un campo de lentejas? Las lentejas no son un tesoro de guerra como el oro o los caballos. Son comida básica, la semilla de la próxima cosecha, la promesa de sustento. Sama nos enseña a valorar lo que es vital. ¿Qué está atacando el enemigo en tu vida? No siempre son los grandes ministerios o los grandes logros. A veces es tu campo de lentejas, la tranquilidad de tu hogar, la inocencia de tus hijos, la simplicidad de tu fe o el ingreso modesto que te permite vivir. El enemigo quiere que desprecies lo pequeño, que pienses, es solo un campo de lentejas. No vale la pena arriesgar mi vida. Pero si dejas que el enemigo tome la semilla, pierdes el futuro. Sama defendió el principio de la provisión. Tu desafío. No huyas cuando el ataque es sobre tu campo de lentejas. Lo que el mundo desprecia es a menudo lo que sostiene tu futuro. Defiende tu fe sencilla, defiende tu alegría, defiende tu integridad. La grandeza de Sama no fue matar a un gigante, fue el valor de defender un campo de lentejas. Benaía y la manifestación extravagante del poder fuera del círculo de los tres principales, surge otro hombre cuyo proceso en Adulam debe ser destacado. Benaía, hijo de Joiada. Su nombre, que significa Jehová ha edificado, que es un testimonio del poder restaurador. Las hazañas de Benaía son de un poder extravagante. En 1 Samuel 23, 20, 21. Mató a 2 leones en una cisterna. La lucha contra la bestia en el pozo. Mató a un gigante egipcio de 2,5 metros con la propia lanza del gigante. La hazaña de la cisterna. La lucha en la depresión. ¿Qué es la cisterna? Es un pozo seco, un lugar de oscuridad, desesperación y depresión. En el desierto, si caes en una cisterna, mueres. El león es el predador, el que devora. Benaía descendió a la oscuridad total para enfrentarse a sus miedos más profundos. La lección espiritual. La cueva te prepara para que, cuando la depresión te atrape, la cisterna, no solo sobrevivas, sino que derrotes a la bestia, el miedo, el espíritu de desesperación en su propio terreno. Benaía nos enseña que tu victoria no es solo en la luz, sino en la batalla que liberas en tu pozo de soledad. La hazaña del egipcio, la derrota del gigante orgulloso. El gigante egipcio, símbolo del sistema del mundo y el poderío humano. Egipto es el símbolo de la esclavitud y la soberbia. Es vencido no con la fuerza de Benaía, sino con la propia arma del enemigo. La lección de la humillación. Dios te enseñará a usar los mismos instrumentos que el enemigo usó para atacarte, para destruirlo. La crítica que te hicieron se convierte en tu disciplina. La traición se convierte en tu discernimiento. El arma del gigante se vuelve tu trofeo, tu desafío. Reconoce que la cisterna no te mató, te endureció. El enemigo te dio su mejor arma. La persecución, la calumnia, la dificultad, y Dios te la dará vuelta para que sea la vara de tu autoridad. La edificación de Jehová, Benaía, se logra cuando tomas los restos de tu lucha y los usas para edificar su reino. El legado de Adulam, el trono. Forjado finalmente, la historia de los valientes no es solo sobre ellos. Es la historia del trono de David. Cuando David finalmente se sentó como rey, ¿quiénes eran sus principales generales? Joab, Abisai y los otros valientes. Benaía se convirtió en el jefe de su guardia personal. 2 Samuel 23, 23. El hombre más cercano al rey. La cueva es la semilla del palacio. Dios no te está entrenando para que seas un fugitivo cómodo. Te está entrenando para que seas un líder que conoce el dolor de su gente. Los valientes no olvidaron que eran endeudados, afligidos y amargados. Por eso pudieron gobernar con misericordia y justicia, integridad implacable. Su lealtad no era a la persona de David, que cometió errores terribles como con Betsabé, sino a la unción y el propósito que Dios le había dado a David. Su lealtad era un pacto espiritual, modelo para tu liderazgo. Si Dios te está llamando a un lugar de influencia, tu liderazgo no será efectivo hasta que hayas pasado por tu Adulam. Solo el que ha sido endeudado sabe cómo guiar a otros a la libertad financiera. Solo el que ha sido afligido
sabe cómo traer consuelo al corazón roto. El objetivo final de la cueva es este: que cuando asciendas al trono, seas un rey que huele a oveja y a tierra, no solo a incienso y oro. Que tu corazón jamás olvide la oscuridad de la que Dios te sacó. Cierra tu cueva, es tiempo de salir. El profeta Gad le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. 1 Samuel 22:5. No es un lugar de permanencia. La cueva es una incubadora, no una residencia. No te enamores de tu soledad, ni de tu dolor, ni de tu aislamiento. El mandato es moverse a Judá. Judá significa alabanza. Salir de la cueva es cambiar tu enfoque. No es ir a buscar un nuevo trabajo o un nuevo cónyuge. Es ir a un lugar donde tu alabanza se convierte en tu territorio. La unción ha sido probada. El carácter ha sido forjado. Las hazañas han sido escritas. El tiempo de la manifestación de los valientes ha llegado. Recuerda las palabras finales del rey. Tu pasado no es tu epitafio. Es tu prefacio. Tu vergüenza es tu calificación. Tu dolor es tu poder. Ahora ve y pelea, no por lo que eres, sino por lo que Dios ha hecho de ti. El llamado final. El Señor te ha revelado su proceso en Adulam. Ahora, la pregunta no es si quieres ser un valiente, sino ¿qué campo de lentejas estás listo para defender hoy? Si has recibido esta palabra, declara con fe: me adhiero a mi espada y defiendo mi promesa. La metodología divina. La cueva como prerequisito para la grandeza. Hemos visto cómo David, el ungido que había matado a Goliat, tuvo que descender a la oscuridad de Adulam para ser forjado como rey. Su proceso no fue una anomalía, fue la manifestación de un patrón que Dios utiliza con todos sus llamados. Antes de la exaltación, viene la humillación planificada. Este patrón de la cueva, un período de aislamiento, prueba y despojo, es el entrenamiento de liderazgo más efectivo del reino. José, de la túnica de colores a la túnica de lino. Fino, la historia de José es, quizás, el paralelo más claro al proceso de Adulam, aunque la cueva de José fue una serie de pozos que duró más de una década. La cueva del despojo, el pozo José, comenzó con una túnica de colores, símbolo de favoritismo y arrogancia juvenil. Génesis 37. Sus sueños, aunque proféticos, estaban impregnados de su inmadurez. El desprecio de sus hermanos lo lleva al primer pozo, el pozo vacío donde fue arrojado. El significado espiritual. El primer paso en el liderazgo es la muerte al ego. La túnica de colores, el orgullo, el favoritismo, la necesidad de reconocimiento, debe ser arrancada y manchada. Dios utiliza a aquellos más cercanos a ti, tu familia, tus colegas, para despojarte de todo lo que te hace sentir superior o indispensable. La cueva de la falsedad, la prisión de Potifar,